Sonidos centrales de personalidad. Vamos a iniciar, amores. Vamos a direccionar algo para ustedes. Los hijos de Chacó están de fiesta. ¡Mami nos sirve, papá! Baile en honor a la Santa Muerte, Capilla Longa de la sección 7 de San Juan de la Voz. Señora Rosa y la señora la Reina de la Paz. Iniciamos un breve documental. Aquí está el cantante de los cantantes, Un breve documental en la pantalla de video. El cantante de los cantantes. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Su canto a la vida de barrio se robó el corazón del mundo latino. En su forma maravillosa de cantar, en su forma jocosa de ser, encerraba, yo les diría la esencia de lo que es el pueblo latino, de lo que sufre y goza y ríe y llora un pueblo. Un sonero que conoció el éxito y los excesos de la mano de su música. Héctor, en vez de tener éxito en su vida, lo que dio fue un gran sufrimiento. Que mientras más crecía como artista, iba hundiéndose como ser humano. Un hombre solitario a quien la fama robó su aliento de vida. Héctor nunca llegó a comprender el grado de afecto que teníamos todos y el grado de importancia que tenía lo que él representaba para tanta gente. Héctor Lavoe sufrió los embates de una fama prematura. Con solo 21 años se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la movida latina de Nueva York de finales de los 60. Pero a pesar de una carrera exitosa, su vida estuvo signada por la fatalidad. Perdió a sus seres más queridos para luego contraer una enfermedad mortal. Nunca me dijo yo tengo esto. Nunca lo aceptó. A mí nunca me lo aceptó. Yo pues nunca le hice saber que yo lo sabía. En la siguiente hora veremos cómo un chico humilde de la ciudad de Ponce se convierte en el sonero más famoso de su tiempo. Descubriremos cómo la fama y los excesos terminan con la vida de uno de los cantantes más conocidos en la historia de la salsa. Somos testigos de la soledad que acompañó a este sonero a lo largo de su vida. Conoceremos una vida llena de son y de fatalidades. Esta es la historia de un hombre famoso que vivió y murió en la más profunda soledad. Es la historia del cantante de los cantantes. Esta es la historia verdadera de... 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 Héctor Lavoe. de los cantantes, Héctor
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer. Aquí está el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. La música es el alma de todos los pueblos. Pueblos sin música es un pueblo sin alma. Los hijos de Chacó están de fiesta. Nadie los quiere, papá. Ayer. Ya me pasé fumando la noche entera sin disipar el clima dentro de mí. La gordita de Gaby de Culhuacán, como siempre estrenando novios para 8 días en cada baile. Un saludo para Romero Rubio. Ahí está Romero, tu saludo para Romero Rubio. Nos acompaña el buen amigo, Ramiro Luisito Tejeda, el señor Garibay Villegas, señor Sosa, el Bocho Sonorámico, los consentidos con el consentido, la señora Candy. Un saludo a Ramiro, que se me olvidó su nombre, si no por eso no sale a los bailes. Ya ven lo que le pasa. ¿Quién? ¿Quién? Ah, la señora Cali. La señora Cali. Nancy la niña Salcera reciba cordialmente un saludo de compadre Santander. Hoy nos vemos completamente con mucho sabor y mucha alegría para bailar hoy esa noche. Voy a darle la cordial bienvenida nada menos para Sandy. Un cordial saludo para la Sandy.
Community Night.